Hay un momento silencioso en el que un hombre se da cuenta de que algo dentro de él ha comenzado a moverse, aunque no lo admita, aunque intente racionalizarlo, aunque finja que nada ha cambiado. No es cuando hablas en voz alta, no es cuando exiges, no es cuando insistes. Es cuando tocas algo emocional que él ni siquiera sabía que aún era sensible. Y a partir de ese instante, 3 conflictos comienzan a formarse dentro de él. Conflictos que no se manifiestan en palabras, sino en pausas, en miradas más prolongadas, en mensajes que tardan en llegar y al mismo tiempo llegan cargados de algo que él no puede nombrar. Quizás ya hayas sentido esto. Ese hombre que parecía seguro, predecible, incluso distante, comienza a oscilar. Algunos días se acerca con intensidad, otros se aleja sin explicación, muestra interés, luego se cierra, se muestra presente, luego se queda en silencio, y sientes que no has hecho nada malo, pero algo ha cambiado. Lo que casi ninguna mujer percibe es que ese cambio no ocurre fuera de él, ocurre dentro, y cuando se juega con las emociones de un hombre, no solo se despierta el deseo, activas profundos conflictos internos que él ha pasado toda su vida tratando de mantener bajo control. El hombre aprende muy pronto a ocultar lo que siente. Aprende que el exceso de emoción lo hace débil, predecible, vulnerable. Aprende a actuar, resolver, sostener, proteger, pero no aprende a lidiar con lo que escapa al control lógico. Entonces, cuando aparece una mujer que no intenta dominarlo, ni salvarlo, ni invadirlo, pero que, sin darse cuenta, activa capas emocionales que estaban dormidas, algo comienza a romperse por dentro. Él siente ganas de acercarse, pero al mismo tiempo teme perder el equilibrio. Te quiere, pero teme el impacto que eso pueda tener sobre quien cree que debe ser. Y aquí es donde nace la confusión que sienten tantas mujeres. Porque, desde fuera, parece indecisión, parece inmadurez, parece un juego emocional, pero por dentro, lo que hay es un hombre que intenta reconciliar partes internas que chocan cuando se activa lo emocional, partes que nunca se le permitió comprender en profundidad, partes que solo despiertan cuando siente que esa mujer no es solo una experiencia más, sino un espejo emocional que le obliga a verse a sí mismo. Cuando se toca la parte emocional de un hombre, no solo se despierta la atracción, se activan recuerdos, patrones, miedos antiguos, deseos reprimidos y una necesidad silenciosa de conexión que él ha aprendido a negar. Y es precisamente por eso que puede volverse más cuidadoso con las palabras, más observador, más sensible a tus reacciones. O, por el contrario, más defensivo, más cerrado, más distante. No porque no sienta, sino porque siente demasiado como para manejarlo de la forma que ha aprendido. Este vídeo no trata de técnicas rápidas, no trata de frases hechas, no trata de manipulación. Se trata de comprender lo que ocurre dentro de la mente masculina cuando una mujer toca el lugar adecuado, no el lugar del ego, sino el lugar emocional. Hay 3 conflictos internos que todo hombre siente en ese momento. Conflictos silenciosos, profundos, contradictorios. Y mientras no comprendas estos conflictos, puedes interpretar su comportamiento de forma errónea, alejando precisamente lo que ha empezado a nacer. A lo largo de este video, te guiaré por esta dinámica con claridad, respeto y profundidad, no para que fuerces nada, sino para que comprendas, porque cuando una mujer entiende lo que pasa dentro de un hombre, deja de reaccionar con ansiedad y empieza a moverse con presencia, y eso lo cambia todo. Si alguna vez has sentido que un hombre ha cambiado después de conectar emocionalmente contigo, si alguna vez has percibido señales confusas, silencios cargados, acercamientos intensos seguidos de retrocesos inesperados, hay una razón, y empieza precisamente aquí. En la vida real, esto casi nunca empieza de forma dramática. No hay una declaración explícita, ni un gran acontecimiento que marque el inicio de esta transformación. Por lo general, comienza con algo pequeño, casi imperceptible, una conversación que va más allá de lo superficial, un silencio cómodo que no requiere explicación, un momento en el que él se siente visto sin necesidad de demostrar nada. Para ti, puede parecer solo una conexión. Para él, es el comienzo de un territorio emocional que no estaba en sus planes.
Él comienza a notar detalles que antes pasarían desapercibidos. El tono de tu voz cuando hablas de algo importante. La forma en que reaccionas cuando él se abre un poco más. La forma en que no intentas controlarlo, pero tampoco te rebajas para complacerlo. Y eso genera una sensación extraña en él. Algo entre la comodidad y la alerta. Porque, al mismo tiempo que se siente bien, siente que algo se le está escapando del control que siempre ha mantenido sobre sí mismo. Desde el punto de vista femenino, lo que aparecen son señales confusas. Él está más atento, pero no se declara. Demuestra cuidado, pero evita las etiquetas. A veces desaparece durante unas horas o días, y cuando regresa, está más intenso, más presente, más interesado. Te das cuenta de que escucha más de lo que habla, que observa tus reacciones, que mide sus palabras, que parece detenerse antes de tomar ciertas actitudes. Y en muchos momentos, sientes que quiere algo, pero no sabes exactamente qué. Por dentro, el hombre vive un conflicto silencioso. Empieza a cuestionarse cosas que antes eran automáticas. ¿Por qué esa mujer le afecta tanto? ¿Por qué su opinión empieza a importarle más de lo que le gustaría admitir? ¿Por qué siente ganas de protegerla, aun sabiendo que ella no necesita ser protegida? Estas preguntas no surgen de forma clara. Aparecen como molestias sutiles, como una inquietud que no se resuelve con distracciones. Puedes notar esto en los microgestos. Tarda más en responder, no porque haya perdido el interés, sino porque piensa demasiado antes de hablar. Vuelve a leer los mensajes. Borra las respuestas. Observa cómo reaccionas ante pequeñas cosas, casi como si estuviera tanteando el terreno emocional. En algunos momentos, se acerca con intensidad, buscando una confirmación interna de que eso es seguro. En otros, se aleja, tratando de recuperar una sensación de control que comienza a escapársele de las manos. Y aquí ocurre algo importante. Muchas mujeres interpretan este movimiento como desinterés o inestabilidad emocional. Pero, en la mayoría de los casos, es exactamente lo contrario. Es una señal de que está emocionalmente involucrado más allá de lo que había planeado. Porque cuando un hombre no siente nada, es sencillo, directo, predecible. Cuando siente demasiado, se vuelve contradictorio. También está el silencio. Un silencio diferente al de quien ha perdido el interés. Es un silencio cargado de pensamientos. Se vuelve más introspectivo. Puede parecer distante, pero sigue atento. Observa tus redes sociales. Se da cuenta cuando cambias de tono. Se da cuenta cuando te alejas un poco. Y eso le afecta más de lo que demuestra. Pero, en lugar de hablar, lo procesa todo internamente, porque así es como ha aprendido a lidiar con las emociones complejas. Para ti, esto puede generar ansiedad. Sientes que algo está pasando, pero no sabes exactamente qué. Sientes que existe una conexión real, pero no se traduce en claridad. Y el error más común en este punto es intentar sacar conclusiones, acelerar las respuestas, buscar seguridad inmediata. Pero para un hombre que está viviendo estos conflictos internos, la presión externa no aporta claridad, sino cierre. Empieza a vivir pequeñas contradicciones internas. Quiere estar cerca, pero teme perder su autonomía. Quiere entregarse, pero tiene miedo de depender emocionalmente. Quiere avanzar, pero siente que eso le obligaría a enfrentarse a partes de sí mismo que ha evitado durante años. Y todo esto ocurre mientras intenta mantener la imagen de alguien seguro, estable y en control, porque admitir ese torbellino interno sería, para él, admitir vulnerabilidad. Es en este punto donde se pierden muchas conexiones prometedoras, no porque falte sentimiento, sino porque falta comprensión. Porque, mientras la mujer intenta entender el comportamiento externo, el hombre está luchando con batallas internas que él mismo no sabe nombrar. Y cuanto más intensa es la conexión emocional, más intensos se vuelven estos conflictos. Esta fase es delicada. Es el momento en que la conexión puede profundizarse de forma sólida o romperse en silencio. Todo depende de cómo se active o se calme ese conflicto interno. Y para entenderlo, hay que ir más allá del comportamiento visible. Hay que entrar en el núcleo psicológico de lo que ocurre dentro de la mente masculina cuando se toca realmente lo emocional. Para entender lo que realmente ocurre dentro de un hombre cuando se toca su lado emocional, hay que abandonar la idea de que él funciona a partir de la claridad inmediata.
El hombre no ha sido educado para reconocer las emociones complejas mientras ocurren. Ha sido entrenado para actuar a pesar de ellas. Así que, cuando una mujer toca un punto emocional profundo, lo que surge no es una decisión clara, sino un choque interno entre tres fuerzas que entran en conflicto al mismo tiempo. La primera fuerza es el deseo de acercamiento, no el deseo superficial, físico o momentáneo, sino ese impulso silencioso de querer estar cerca, de querer incluirte en su vida, de querer compartir pequeñas cosas que antes guardaba solo para sí mismo. Este deseo no viene acompañado de euforia, viene con una extraña sensación de familiaridad, como si algo tuviera sentido sin una explicación lógica. Y eso, para un hombre, es desconcertante, porque le han enseñado a confiar en lo que puede explicar, medir y controlar. Cuando algo solo tiene sentido en el sentimiento, pierde el suelo bajo sus pies. Al mismo tiempo que crece este deseo, surge la segunda fuerza, el miedo a perder el control. No es miedo a ti, es miedo a lo que se convierte cuando estás presente emocionalmente. Se da cuenta de que sus reacciones cambian, que su atención se desplaza, que su estabilidad interna pasa a depender, aunque sea mínimamente, de la forma en que tú lo tratas. Y eso entra en conflicto directo con la identidad masculina construida sobre la autonomía, la autosuficiencia y la fuerza emocional contenida. No quiere sentirse dependiente, no quiere necesitar, no quiere admitir que alguien tiene acceso a un lugar que ha mantenido cerrado durante tanto tiempo. Y entonces aparece la tercera fuerza, quizás la más silenciosa y poderosa, la necesidad de coherencia interna. Todo hombre necesita sentir que sus elecciones tienen sentido con quien cree que es. Cuando tocas su lado emocional, empieza a preguntarse si acercarse a ti requiere cambios internos que aún no sabe si está preparado para hacer. Se pregunta, aunque no lo verbalice, si eso requerirá madurez emocional, presencia, responsabilidad afectiva. Y eso crea un profundo conflicto entre el hombre que es hoy y el hombre que tendría que ser para mantener esa conexión. Estos tres conflictos no aparecen en secuencia, ocurren al mismo tiempo. Y es por eso que el comportamiento masculino se vuelve tan confuso en este periodo. Se acerca porque siente, se aleja porque teme, se queda en silencio porque está tratando de reorganizar su propia identidad emocional. No es un juego, no es frialdad, es un sistema interno que se está reorganizando. Cuando se toca la emocionalidad de un hombre, se activan recuerdos antiguos, relaciones pasadas en las que se abrió demasiado y salió herido, momentos en los que fue rechazado, criticado, menospreciado por sentir, situaciones en las que aprendió que mostrar emoción tiene consecuencias. Todo eso regresa como ecos silenciosos. Él no revive esos recuerdos de forma consciente, pero influyen en cada microdecisión, cada pausa, cada retroceso. Es aquí donde muchas mujeres, sin darse cuenta, terminan intensificando el conflicto en lugar de calmarlo. Cuando exiges una definición demasiado pronto, el miedo a perder el control vence al deseo de acercamiento. Cuando te cierras por inseguridad, la necesidad de coherencia interna lo interpreta como un riesgo. Cuando intentas adaptarte demasiado para mantenerlo, el deseo pierde fuerza porque deja de sentir un desafío emocional. El hombre necesita sentir que la conexión es segura, pero también viva, que hay espacio para que él sea quien es, sin perderte por ello. Hay un punto muy importante que pocas mujeres conocen. El hombre no se enamora cuando se siente presionado a elegir. Se enamora cuando se da cuenta de que puede elegir sin perderse a sí mismo. Cuando juegas con sus emociones de forma madura, no exiges respuestas, creas presencia, no invades, sostienes, y eso calma el conflicto interno, permitiendo que el deseo de acercamiento gane espacio sin activar el miedo. Es precisamente por eso que algunas mujeres parecen tener un impacto magnético tan profundo, sin hacer ningún esfuerzo visible. No están jugando. Entienden consciente o inconscientemente cómo funciona la emocionalidad masculina. Saben cuándo avanzar enérgicamente y cuándo permanecer estables. Saben que el silencio en ciertos momentos no es abandono, sino espacio para la reorganización interna. Este tipo de comprensión es algo que muchas mujeres solo logran después de entrar en contacto con un cierto tipo de conocimiento que revela, de forma clara y práctica, cómo se activan estos conflictos internos y, sobre todo,
cómo pueden suavizarse sin perder autenticidad. Cuando un hombre siente que puede acercarse sin desarmarse, que puede sentir sin ser juzgado, que puede involucrarse sin perder su identidad, algo cambia profundamente. El conflicto comienza a resolverse, la confusión disminuye, la presencia aumenta, y el vínculo deja de ser una lucha interna para convertirse en una elección consciente. Pero cuando estos conflictos son ignorados, malinterpretados o presionados, el resultado es casi siempre el mismo. El hombre se aleja no por falta de sentimientos, sino por exceso de ellos. Y esto nos lleva a un punto crítico que debe entenderse con seriedad. Cuando estos conflictos internos se ignoran, el alejamiento no se produce de forma repentina. Comienza de forma silenciosa, casi educada. El hombre no anuncia que se está cerrando, simplemente se reduce. Reduce la frecuencia de los mensajes, reduce la intensidad de su presencia, reduce el espacio emocional que antes estaba comenzando a abrirse. Para la mujer, esto suena confuso, porque no hubo una pelea, ni una ruptura explícita, pero algo esencial comenzó a perderse en el camino. Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que, cuando se activa la emocionalidad de un hombre, y luego se le presiona, él asocia esa conexión con un riesgo interno, no un riesgo racional, sino un riesgo emocional profundo. Siente que, para seguir allí, tendría que renunciar a partes de sí mismo que aún no sabe cómo sostener. Y como al hombre se le ha enseñado a evitar lo que amenaza su estabilidad interna, se aleja para protegerse, no de ti, sino del impacto que siente cuando está cerca. En este punto, cualquier intento de exigir claridad tiende a producir el efecto contrario. El hombre no responde a la urgencia emocional de la misma manera que la mujer. Cuando se le presiona, entra en modo defensivo. Empieza a racionalizar el sentimiento para neutralizarlo. Empieza a encontrar justificaciones lógicas para alejarse. Se dice a sí mismo que no es el momento adecuado, que necesita espacio, que no sabe lo que quiere. Y con el tiempo, se cree esa narrativa, aunque el sentimiento siga existiendo. La consecuencia más dolorosa no es el alejamiento físico, es la pérdida de la conexión real, porque cuando un hombre siente que no puede sostener su propio conflicto interno con seguridad, cierra el acceso emocional. Empieza a relacionarse de forma superficial, mantiene el contacto pero sin profundidad, está presente, pero no por completo, y eso crea un tipo de relación que desgasta lentamente a la mujer, haciéndola sentir que necesita esforzarse más para recibir menos. También hay otro escenario común. Algunas mujeres, al percibir el retroceso, intentan compensarlo ofreciendo más disponibilidad, más adaptación, más comprensión silenciosa. Y aunque esto parezca amoroso, internamente, el hombre lo interpreta como una pérdida de tensión emocional. Él siente que no necesita moverse, no necesita crecer, no necesita elegir. El conflicto interno se resuelve no mediante la madurez, sino mediante una cómoda huida, y la conexión pierde fuerza. Ignorar estas señales también puede llevar a un error aún más profundo: interpretar el conflicto interno masculino como falta de sentimiento. Esto lleva a decisiones precipitadas, distanciamiento defensivo, pruebas emocionales, silencios punitivos. Todo ello activa aún más el miedo a perder el control dentro de él. Y, poco a poco, el hombre asocia esa conexión, que comenzó siendo genuina, con un campo emocional inestable, algo que requiere demasiada energía para mantenerlo. El impacto de esto es silencioso, pero profundo. Relaciones que podrían haberse vuelto sólidas se deshacen sin una explicación clara. Los hombres que sentían algo real se vuelven fríos, no porque hayan dejado de sentir, sino porque han aprendido que sentir allí cuesta demasiado emocionalmente, y las mujeres que tenían el potencial de crear una conexión profunda pasan a cargar con la sensación de que siempre falta algo, incluso cuando todo parecía ir bien. Existe una necesidad real de comprender estos conflictos, no para controlar el comportamiento masculino, sino para no destruir, sin querer, lo que estaba empezando a formarse, porque cuando un hombre se aleja en esta etapa, es difícil que vuelva de la misma manera. El cierre emocional crea una barrera difícil de atravesar después, y lo que era intensidad se convierte en distancia. Lo que era curiosidad se convierte en indiferencia. Lo que era conexión
se convierte en recuerdo. Pero la buena noticia es que este desenlace no es inevitable. Cuando una mujer comprende estos conflictos internos y sabe cómo posicionarse emocionalmente, no necesita exigir, ni adaptarse demasiado, ni cerrarse por miedo. Crea un campo de seguridad emocional que permite al hombre atravesar su propio conflicto sin perderse. Y eso es lo que diferencia las conexiones pasajeras de los vínculos reales. Todo esto nos lleva a un punto final, quizás el más importante de todos. La forma en que terminas esta dinámica define no solo su comportamiento, sino también la experiencia emocional que tendrás contigo misma. Y eso es de lo que quiero hablar ahora. Hay algo que casi ninguna mujer aprende, pero que cambia por completo la forma en que se relaciona con un hombre. La comprensión de que la verdadera conexión no nace de la prisa, ni de la exigencia, ni del miedo a perder. Nace del posicionamiento emocional. Cuando entiendes lo que sucede dentro de un hombre en el momento en que se activa su emocionalidad, dejas de reaccionar al comportamiento externo y empiezas a moverte con conciencia interna, y eso transforma no solo la relación, sino la forma en que te ves a ti misma dentro de ella. El hombre que se aleja cuando se toca su emocionalidad no es, en la mayoría de los casos, un hombre frío o inaccesible. Es un hombre en conflicto. Un hombre que intenta conciliar el deseo de acercarse con el miedo a perder el control sobre sí mismo. Un hombre que intenta comprender si esa conexión exige una versión de él que aún está construyendo. Cuando te das cuenta de esto, algo dentro de ti se calma. Dejas de preguntarte qué has hecho mal y empiezas a comprender lo que realmente está sucediendo. La mujer que mantiene una presencia emocional no necesita suplicar por claridad, no exige definiciones precipitadas, no se adapta para encajar, se mantiene íntegra. Y esa integridad crea algo extremadamente raro para un hombre. Un espacio donde puede sentir sin sentirse amenazado, donde puede acercarse sin perder su identidad, donde puede elegir sin ser empujado. Es en ese espacio donde el conflicto interno comienza a resolverse, no por presión, sino por seguridad. Cuando un hombre se da cuenta de que la mujer que tiene delante no reacciona con ansiedad, no le pone a prueba, no le castiga con silencio, algo cambia profundamente. Empieza a asociar esa conexión con la estabilidad emocional, y ese es uno de los mayores desencadenantes del compromiso masculino, porque el hombre puede huir de la intensidad, pero busca, de forma silenciosa, aquello que le hace sentir emocionalmente en casa, aquello que no exige máscaras, aquello que no lo desarma, sino que lo fortalece. Entender estos conflictos no significa aceptar cualquier comportamiento, significa elegir con lucidez, significa saber cuándo permanecer y cuándo alejarse con dignidad, significa no confundir el sentimiento con la inmadurez, ni confundir el silencio con la ausencia. Es un tipo de sabiduría emocional que te protege de las relaciones superficiales y te acerca a las conexiones reales. Y si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Este material ha sido creado para mujeres que quieren comprender, con profundidad y respeto, cómo reacciona la mente masculina ante la presencia emocional femenina, sin juegos, sin manipulación, sin pérdida de autenticidad. El enlace está en la descripción y también estará siempre en el primer comentario fijado. Recuerda, no necesitas convencer a un hombre para que sienta. Solo necesitas crear un espacio donde sentir no sea un riesgo. Cuando eso sucede, el hombre no se confunde, se revela, y cuando se revela sabes exactamente dónde pisas. Quédate con esta reflexión y sigue adelante con presencia, claridad y calma.